Ravenol es un fabricante de lubricantes de origen alemán sobradamente conocido que recientemente ha actualizado algunos modelos de su catálogo. Las principales diferencias que encontramos con respecto a los modelos anteriores es una reformulación en su paquete de aditivos para poder homologar las nuevas normas API, ACEA e ILSAC. Comenzamos con la ficha técnica declarada por el fabricante. Nos indica que se trata de un aceite 0W20 que homologa la nueva norma API-SP así como también la norma ILSAC GF6A. Dichas normas son retrocompatibles en donde se requieran normas de homologación API e ILSAC posteriores. También nos indica que este aceite se puede utilizar en donde se recomienden aceites para vehículos del grupo Chrysler, norma de homologación MS 13340, también MS 6395, grupo Ford 947A y Ford 947B1. Un detalle muy importante a tener en cuenta que indica que el tipo de aceite es Vollsynthetis, que en alemán quiere decir completamente sintético. Esto lo indica tanto en el propio envase como en la ficha técnica, y es que en Alemania hay una legislación bastante estricta con respecto a los nombres que se le ponen a los distintos tipos de aceite, y en Alemania es el único país que conozco en donde solo a los aceites en donde el fabricante en su composición ha utilizado aceites base PA o aceites base éster se puede llamar completamente sintético. En los aceites que se han formulado con aceites base grupo 3 o inferiores simplemente se pueden llamar sintéticos. En este caso concreto, el Ravenol DFE indica ser Vollsynthetis, que quiere decir completamente sintético. Aceites más sencillos indican tan solo Synthetis, y con esto ya nos podemos hacer una idea de que se trata de un buen aceite. Pasamos a las características técnicas declaradas por el fabricante. Densidad a 20 grados, 840. Aspecto visual, color marrón claro. Viscosidad cinemática a 100 grados, 8,4. Viscosidad cinemática a 40 grados, 45,9. E índice de viscosidad 163. Viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, da un valor 2,69. Viscosidad a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se han de medir todos los aceites que se quieran homologar oficialmente como 0W, da un valor 4150. Y en cuanto a una prueba de simulación de bombeo, en este caso a 40 grados bajo cero, da un valor de 12.300. Punto de vertido, punto de congelación, 63 grados bajo cero. Se sitúa automáticamente de entre los aceites con mejor punto de congelación de entre todos los aceites que han pasado por aquí por el canal. Es prácticamente una temperatura de congelación de récord. En cuanto al porcentaje de evaporación, NOAC tan solo 5,9, y esto hay que valorarlo muy mucho, ya que como norma general yo suelo indicar que en los aceites el porcentaje de evaporación empieza a ser un buen valor en torno al 8%, de ahí para abajo, pero también hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de viscosidad, este porcentaje de evaporación a igualdad de composición va a variar. Los aceites que son menos viscosos, como es este aceite 0W20, a igualdad de composición suele ser notablemente más volátil que, por ejemplo, utilizando la misma base y el mismo paquete de aditivos para formular lo que pudiera ser un 5W40 o un 10W60. 5,9 ya de por sí es un muy buen valor, y más valor aún todavía tiene que lo cumple siendo tan solo un 0W20. En cuanto al punto de inflamación, 248 grados, que también es un valor muy elevado, y aquí ocurre prácticamente lo mismo que con el porcentaje de evaporación. Como indicado, estos tipos de aceites que son de muy baja viscosidad son muy volátiles y no suelen lograr puntos de inflamación, así como también porcentaje de evaporación tan buenos. En este caso también 248 grados se sitúa de entre los puntos de inflamación más altos de todos los 0W20 que han pasado por aquí por el canal. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, es la barrera protectora que tienen todos los aceites de cara a neutralizar los ácidos que se generan en el funcionamiento normal de cualquier motor, da un valor 7,8, es un valor promedio, y en cuanto a la concentración de cenizas da un valor de 0,8. Esto automáticamente lo convierte en un aceite denominado Mid-SAPS. Si bien es cierto, el fabricante no indica que este aceite homologa la nueva norma CAC6, extraoficialmente sí que la cumple. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 47,4, viscosidad cinemática a 100 grados, 8,8 e índice de viscosidad 167. Tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados son ligeramente más altas que lo que declara el fabricante en la ficha técnica, pero sigue estando dentro de valores promedios comparados con otros 0W20. En cuanto al TBN, que como he indicado anteriormente, mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite
ha dado 8,2, ligeramente por encima de lo que declara el fabricante. En este caso hay que tener en cuenta que, como hemos podido ver, la concentración de ceniza es de tan solo 0,8. Se trata de un aceite denominado mid-saps, los cuales suelen tener una reserva alcalina inferior que lo que puede ser, por ejemplo, un aceite full saps, y vienen ligeramente recortados de paquetes de aditivos, principalmente detergentes y neutralizantes, para no elevar la ceniza y hacerlo compatibles con vehículos que equipen sistema de posttratamiento de gases conocido como filtro de partículas, EPF, GPF, FAP, etc. En este caso 8,2 entra dentro de buenos valores. En cuanto al tanque, es la acidez inicial que tiene el aceite, todo lo contrario a la reserva alcalina. 1,82 es un valor bajito, y aquí suelo indicar que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre la reserva alcalina, el TBN, y la acidez, el TAN, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se generan en la quema del combustible, reacciones químicas que se producen combinadas con el azufre, alta temperatura y humedad, donde de entre todos los ácidos el más conocido es el ácido sulfúrico, que como sabéis es muy corrosivo, es el propio aceite el encargado de neutralizar estos ácidos para que por un lado no ataquen al motor y por otro que no ataquen al propio aceite. Conforme el aceite vaya neutralizando estos ácidos, la reserva alcalina se va a ir agotando y lo que es la acidez va a ir en aumento. Llegará un momento en que la reserva alcalina y la acidez se acerquen muy peligrosamente, que lleguen a igualarse o que incluso lleguen a invertirse, que la acidez supera la reserva alcalina, y ese ya sería un indicador de que el aceite ha llegado a su final de vida. En cuanto al resto de parámetros, no se han medido, pero ya os adelanto que Ravenol suele ser muy fiel con respecto a lo que declara en la ficha técnica y luego al producto final que te ofrece. Estoy bastante convencido que esas cenizas van a estar en torno a 0,8, ese punto de congelación de menos 63 grados, punto de inflamación de 248 grados y el porcentaje de evaporación NOAC de tan solo 5,9 son muy fieles a la realidad. Y en cuanto a la concentración de azufre, ha dado tan solo 0,152. Es un valor realmente bajo, y más si tenemos en cuenta que este tipo de aceites el límite máximo permitido de azufre es de 0,3. Aquí está dando la mitad. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal, y esto ayuda a reducir el consumo de combustible, el sonido del motor y el desgaste. 178 partes por millón. Dentro de la propia Ravenol podemos considerar que es un valor muy elevado o más elevado por encima de la media, aunque sí es cierto que aquí en el canal no va a batir ni mucho menos ningún récord, ya que han pasado otros aceites con mayores concentraciones. Aunque por otro lado también hay que recordar que hay muchos fabricantes que el molibdeno directamente o no lo utilizan o utilizan concentraciones notablemente inferiores. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante. Estos dos compuestos juntos los vamos a encontrar en todos los aceites de motor sin excepción. 683, 807, valores promedios comparados con otros equivalentes. En cuanto al boro, dependiendo del tipo de boro y su concentración, cumple distintas funciones. En este caso lleva 98 partes por millón, que es un valor promedio, y en principio estoy bastante convencido que la principal función es la de dispersante. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, 503 partes por millón, es un valor bastante elevado. Y en cuanto al calcio, que es también junto con el magnesio hace función de detergente y neutralizante, lleva 1367 partes por millón, que comparado con otros paquetes de aditivos antiguos es una concentración muy reducida. Y esto es debido a que se ha demostrado que en algunas mecánicas de muy baja cilindrada, gasolina de inyección directa, tanto atmosféricos como turbo, si se utilizan paquetes de aditivos muy ricos en calcio, puede provocar un fenómeno bastante indeseado como el SPI, que es picado de biela a bajas revoluciones. De este tema ya he hablado en vídeos anteriores. Es por ello que lo que se hace es que se reduce notablemente la consideración de calcio y se aumenta notablemente la concentración de magnesio. Wolframio es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. 119 partes por millón, es un valor muy elevado, y hay que destacar que este tipo de aditivo hay muy pocos fabricantes que lo utilicen, y sí que es como una firma personal de los modelos gama alta del fabricante Ravenol. Este aditivo también es bastante común verlo en algunos modelos del fabricante Liqui Moly en su gama Molygen, así como también en el aditivo también del fabricante Liqui Moly Motor Protect color verde. Además, se ha demostrado que el molibdeno así como también el wolframio tienen muy buena sinergia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que juntos trabajan mejor que por separado. En cuanto al titanio, en este caso
caso no se ha utilizado, tiene propiedades similares al wolframio y es bastante común verlo en algunos modelos del fabricante Castrol en su gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que mide en algunos laboratorios y que nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación de la base del aceite. En este caso lleva tan solo 24. Podemos pensar que sí que contiene éster, pero no contiene una concentración excesiva. Para los que estén interesados en conocer más propiedades con respecto a este aceite que me han dado a analizar, aquí os dejo una captura de pantalla del documento en PDF que a mí me envía el laboratorio. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, en este caso por absorbancia, y es aquí donde realmente vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención, que se forma en torno a 1740-1750. Esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso podemos ver que supera holgadamente la línea de 1. Otra cresta que también es un indicador de que el fabricante ha utilizado éster, la que se forma en torno a 1180 aproximadamente, nuevamente supera la línea de 1, y unido también al parámetro de oxidación que hemos visto anteriormente, indudablemente este aceite contiene éster. Y por último, y no menos importante, la última cresta, la que se forma en torno a 722, podemos ver que nuevamente supera la línea de 1, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, podemos ver el mismo patrón de crestas, en este caso la diferencia con la espectroscopia por absorbancia, que son las crestas hacia arriba, en este caso por transmitancia son las crestas hacia abajo. La cresta que se forma en torno a 1740-1750, nuevamente podemos ver que es muy pronunciada, señal inequívoca de que el fabricante ha utilizado éster. La cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, la que se forma en torno a 1180 aproximadamente, indudablemente este aceite contiene éster. Y por último, la que se forma en torno a 722, la última de la derecha, podemos ver que supera holgadamente la línea de 10, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como MSDS, y este es un documento que han de emitir todos los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Como tal, esto no es la receta completa del aceite, ya que, como he comentado, aquí el fabricante simplemente tiene que poner lo que le exige la Unión Europea, no la receta completa. Podemos ver un compuesto con un código CAS 68037-01-4 con una concentración comprendida entre un 45 y un 65%, y se trata de aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. En esta tabla podemos ver las distintas categorías en donde se agrupan los distintos tipos de base que se utilizan para la formulación de los aceites. Las bases grupo 1, 2 y 3 son bases que provienen directamente del petróleo, del crudo, y las bases grupo 4 y las bases grupo 5 son las bases que están consideradas como realmente sintéticas porque son sintetizadas en laboratorio. Este aceite concreto, el Ravenol DFE, la base predominante es aceite base grupo 4, base PAO, con en torno a ese 50-60%, diría yo, aproximadamente, y también viene alineado con en torno a un 5% aproximadamente de base éster, perteneciente a la base grupo 5. El resto de componentes que lo conforman hasta llegar al 100% de la composición se complementan con base grupo 3, con polímeros espesantes y con el paquete de aditivos. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, como hemos podido comprobar, contiene en torno a un 60% de aceite base PAO. En torno al éster, aquí en este caso sí que me ha decepcionado un poco que contiene ligeramente menos de a lo que nos tiene acostumbrado el fabricante Ravenol. En este caso yo estimo que llevaría en torno a un 3-4% aproximadamente, no llegaría al 5%. En cuanto a las propiedades físicas, prácticamente todo de récord, de lo mejorcito que ha pasado por aquí por el canal, dentro de los 0W20, con un altísimo punto de inflamación, un porcentaje de evaporación bajísimo, punto de congelación excepcional. En cuanto al paquete de aditivos, muy completo y muy moderno, preparado para las mecánicas modernas que algunas pecan del LSPI, muy rico en molibdeno, muy rico en wolframio, que es como la firma personal de los aceites gama alta de Ravenol, y en general me parece un muy buen aceite. Un detalle a tener en cuenta
cuenta que no sé por qué la propia Ravenol, teniendo una concentración de cenizas de 0,8, que así indica en la ficha técnica, y teniendo una tan baja concentración de azufre, ¿por qué no lo ha homologado también con la norma ACAC6? Que como he indicado anteriormente en el vídeo, si bien no lo indica el fabricante que lo homologa oficialmente, extraoficialmente ya os digo que sí que lo homologa. En cuanto al precio, este aceite actualmente se comercializa aquí en España en envases de 5 litros y de 1 litro. El envase de 1 litro está en torno a los 19-20 euros y la garrafa de 5 litros, que es la que más se comercializa, está en torno a los 79-80 euros. Teniendo en cuenta la calidad de la base, las propiedades físicas y el paquete de aditivos, considero que es un aceite muy a tener en cuenta. Y hasta aquí el final del